Las reglas sancionadas se llaman leyes, ¿eh? Justamente lo que veníamos diciendo, las reglas son las normas que nos indican cómo manejarnos en la vida, son leyes. Siempre que sean formulados por escrito, tanto en el caso de que impongan normas generales como en el de que solo se originen normas particulares. El Poder Legislativo, en efecto, no sanciona únicamente leyes de carácter general, aplicables a un número indefinido de casos, sino también leyes que contienen, buen día, leyes que contienen simples normas individuales como cuando otorga un subsidio, resuelve rendir homenaje. Autoriza al presidente a ausentarse del país o dispone un gasto especial. O sea, también el presidente se ve afectado por la ley. No es que dispone porque está en el Poder Ejecutivo, porque es la autoridad máxima del país. Él también tiene que manejarse dentro de la ley y para que él pueda actuar de alguna manera, tiene que haber sido aprobada su conducta con antelación. ¿Se dan cuenta? O sea, nadie está exento de la ley. Lo que la ley dispone es lo que hay que cumplir, es lo que nos mandan, es lo que nos dice cómo tenemos que actuar en el día a día. Nadie, ni el presidente, está exento de la ley. Por este motivo, estas últimas, que solo contienen una norma jurídica particular, son leyes en sentido formal, pero no en sentido material. Una correcta comprensión del concepto de la ley deberá, por consiguiente, incluir en el concepto ambos puntos de vista, pues los dos participan del carácter de fuente de derecho, como se verá más adelante. Más adelante vamos a ver lo que es la fuente de derecho. ¿A qué hace mención cuando habla de fuentes de derecho? Ahora vamos a hablar de lo que es el derecho. ¿Qué es el derecho? La palabra derecho proviene del latín directum, que se puede interpretar como conforme a la regla. La Real Academia Española define derecho desde variados puntos de vista. A los efectos del presente manual se mencionarán los siguientes significados: facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Hace ese apartado, el manual, porque es en referencia a lo que ustedes van a ejercer. O sea, para que ustedes entiendan que así es como tiene que ser, lo que conduce a los fines de su vida. La facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella. No hay más. Sí. Es la página 90. Este, También, como ven acá, recae sobre las cuestiones materiales, porque es lo que acá hace mención a lo que el dueño de una cosa nos permite en ella. O sea, no hay que ir más allá de lo que es la propiedad privada. Si una persona nos invita a pasar a su hogar, tenemos el derecho permitido por esa persona de acceder a su vivienda. Si esa persona nos deniega el derecho a su vivienda, no podemos ingresar por la fuerza. Sería violar su derecho constitucional a la propiedad privada, que todos en sí cuentan, que todos tenemos. Recuerden siempre que la ley nos envuelve a todos, nadie está exento de la ley, nadie escapa de la ley. Por mucho que crean que a veces sí podemos hacer cuestiones que la ley no se va a enterar, tarde o temprano, en algún punto de nuestra vida nos afecta y la ley nos ajusta, nos corrige, nos devuelve por el camino que tenemos que marchar. También dice que la justicia es razón, lo justo y legítimo. Decían que en el latín eh, la palabra derecho es lo extremadamente recto. Acá no está dicho de esa manera, pero bueno, sí se lo resalto. Lo extremadamente recto es para que no se olviden de qué se trata justamente el derecho. Lo extremadamente recto es inquebrantable. Hay una línea a seguir. Hay un trazado entre un punto y otro que es una línea recta. Eso es el derecho. Ese es el trazado que nosotros tenemos que seguir y que tenemos que hacer que los otros sigan. No permitir ni actuar nosotros incorrectamente, ni permitir que otros actúen incorrectamente.
Esa es nuestra función. Siempre ser un ejemplo para los demás. Esa va a ser su función, en definitiva, porque ustedes van a ser la cara visible de la justicia, van a estar a la vista de las personas y cerca de quienes necesiten de auxilio. Entonces, no se olviden siempre de hacerlo dentro de lo que corresponde, el derecho. También dice que es el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden, que regula las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta. ¿Por qué puede ser impuesta? Porque ahí es donde entra su función. Si alguien se sale del cauce del derecho, ustedes, luego de haber recibido la orden, tienen la obligación de hacer que esa persona detenga su accionar y sea transferido al establecimiento que corresponda para percibir mediante quienes están a cargo lo que corresponde a derecho. No de otra manera, no por mano propia, sino como indica la norma. ¿Sí? El cumplimiento de las leyes es obligatorio para todas las personas. El vocabulario de derecho tiene muchas y variadas acepciones, pero entre ellas la más simple, pedagógica y ampliamente comprensiva de su significado y fin propuesto es la que se entiende al derecho como lo justo, lo recto, como les decía, lo extremadamente recto. Es a partir del concepto básico que podemos entender ciertas premisas jurídicas que hacen a la vida en sociedad y el resguardo de las garantías judiciales que posee cada individuo como tributario de la intrínseca dignidad humana. Volvemos a lo que les decía. Esto envuelve a cada una de las personas y a su vez a ustedes como representantes de la ley los va a obligar a que hagan que esto se cumpla. Buen día. Interesa entonces considerar aquí el derecho como un ordenamiento jurídico, legal o normativo que poseen los distintos países y que tienen el fin de garantizar la justicia para sus habitantes. El derecho se expresa a través de las denominadas fuentes de derecho constituidas en general por la misma ley antes mencionada, la doctrina de derecho científico, es decir, la interpretación de los estudiosos del derecho acerca de las cuestiones jurídicas y las soluciones que proponen al respecto. La jurisprudencia, es decir, la reiterada y habitual concordancia de las decisiones de los jueces sobre situaciones jurídicas análogas. Esto quiere decir que si hay un caso en particular que ya se vio en otra situación y es similar, el juez puede hacer hincapié a la medida que se tomó de ese caso y aplicarlo en el caso reciente, actual, que están tratando. Eso es jurisprudencia. Cuando hay un caso que ya se vio, que el juez debe determinar cómo tomar acción sobre ese caso, puede hacer hincapié en el caso anterior. ¿Se dan cuenta? Las costumbres. También las costumbres son parte del derecho. La práctica constante y uniforme de una conducta por parte de los miembros de una comunidad social con la convicción de que tal comportamiento es jurídicamente obligatorio. Con el paso del tiempo, una costumbre se vuelve una ley, se vuelve un derecho, porque lo hacemos de generación en generación todos, eh, creyendo o adoptando la idea de los anteriores que estaba correcto, como no infringe la ley lo adopta como ley cotidiana, ley de vida, como parte del derecho. Entonces, la costumbre también puede ser parte de la ley y del derecho. Tenemos también una división en lo que hace al derecho. Eh, hay varias distinciones. No es solamente un derecho en general, sino que el derecho se divide en varias partes. Tenemos el derecho público, que es el conjunto de normas que regulan la actividad del Estado en el ejercicio de sus funciones soberanas. O sea, el derecho público es el derecho en general, las relaciones entre particulares y su calidad. Son los ejemplos del derecho público
el derecho constitucional, el derecho procesal penal, el derecho político, el derecho administrativo y el derecho penal. Esos son derechos públicos. El derecho privado es un conjunto de normas que regulan la actividad y relaciones de los particulares entre sí y que caracteriza por las situaciones de igualdad jurídica de los individuos. También regula las relaciones entre particulares y el Estado cuando éste no actúa en el ejercicio de prerrogativas, sino como un particular más. Son ejemplos de derecho privado, derecho civil, derecho comercial. O sea, cuando el Estado entra a comerciar con algún civil, digamos, o alguna entidad civil, se vuelve parte del derecho privado. O sea, pasa a ser un civil más. Se lo toma como un civil más, no como alguien, como potestad, como habitualmente se lo tomaría en lo que es derecho público. Ahí se baja al Estado al nivel del civil y de ahí trata con el resto de las personas como uno más. Es habitual que el derecho público tenga como protagonista al Estado y cuanto antes eh, representan al poder público. Por su parte, el protagonista del derecho privado, o si refiere al sujeto de derecho que contempla sus normas, son los individuos y personas jurídicas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, sociedades privadas. O sea, el poder público ya saben que lo emana el Estado. El Estado es el protagonista directo en el derecho público. En el derecho privado, todos estamos al mismo nivel, incluso el Estado. Sin embargo, se produce el fenómeno de que las normas de derecho público se introducen en los cuerpos o estatutos legales que tradicionalmente son de derecho privado y también a la inversa. En textos o estatutos de derecho público figuran también normas de derecho privado. Se pueden entrelazar, se pueden cambiar los papeles, pueden cruzarse, no es taxativo, no es que si porque yo estoy en el derecho público no puedo tratar con el derecho privado ni a la inversa. No, se pueden cruzar. Por lo tanto, no siempre la división en estas ramas aparece en la práctica con límites muy rectos. Por ejemplo, el derecho del trabajo se compone de normas que pertenecen a ambos derechos. Les decía, se pueden cruzar. Debe mencionar aquí por último el derecho internacional, el cual regula las relaciones de Estados entre sí y con otros entes públicos internacionales, así como las relaciones de los ciudadanos de unos estados con los otros. La relación en el derecho internacional la relación mayormente es entre estados, o sea, es diplomático. Eh, no toca mucho el tema entre ustedes, pero bueno que lo sepan. Esta noción comparece tanto a derecho internacional como en el derecho internacional privado. Supone la existencia de una comunidad jurídica internacional que ha nacido y se ha desarrollado como consecuencia de relaciones necesarias que existen entre los pueblos. El derecho internacional tiene influencia sobre el derecho interno de los países, pues la celebración de acuerdos internacionales los conduce muchas veces a modificar su normativa para adecuarla a dichos tratados. En el derecho internacional vamos a encontrar los derechos humanos. Los derechos humanos son el ente máximo en el caso de ustedes, porque ustedes van a estar vistos desde la lupa de los derechos humanos. Los derechos humanos son los que le van a imponer reglas muy fuertes a la manera de actuar y de accionar de ustedes con los civiles, con los que van a tratar. De ahí es tan importante el derecho internacional, porque los tratados internacionales justamente son los que emanan las reglas de los derechos humanos. ¿Qué es el poder público? Se denomina el poder del Estado, ejército, ejercido por el gobierno, el cual se implementa mediante los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La organización del gobierno, su estructura, funciones, órganos, competencias que provienen de la Constitución, así como la capacidad jurídica legítima para ejercer en forma eficaz mediante la coactividad las acciones y los cometidos encomendados en la misma. En este sentido, cabe señalar la función represiva
descansa únicamente en manos del poder estatal y no queda libre a voluntad de los individuos en particular. Esto queda establecido en el derecho penal ya mencionado y se estructura asimismo mediante garantías constitucionales para limitar el poder estatal represivo. Como verán, la represión está limitada. O sea, más allá de que ustedes en algún momento van a tener el poder de tomar riendas en el asunto y hasta de reprimir, eso está limitado. Eso solamente tiene que ser con una orden, la orden directa del juez. No pueden actuar por sí mismos, no pueden ustedes eh, reaccionar de manera violenta, no pueden ustedes accionar de manera violenta o represiva en contra de un civil sin una orden previa. Está todo regulado. Y el derecho penal va a sancionar tanto al civil como al agente que haya actuado en contra del Código Penal, porque está todo tipificado. O sea, siempre nuestra conducta tiene que ser dentro de los parámetros que la ley nos permite. No salirnos de ahí es muy importante. Ustedes tienen que entender que así va a ser su función siempre. Van a estar a los ojos tanto de los civiles como de quienes van a ser sus superiores. Todos van a estar controlando a ver si su función es de acuerdo a derecho o no. Y de derecho, ¿qué dice? Que tenemos que obrar de manera recta, de manera correcta, para que las personas sientan que ustedes son la protección y para que el poder judicial sienta que está bien representado. Para los civiles, para que los civiles se sientan protegidos a su vez. Ustedes van a ser el nexo entre la parte civil y la parte judicial. Por lo tanto, tienen que ponerse también de ambos lados, o sea, tomar un punto medio y decir, yo, si en esta ropa soy un civil más y la ley también me alcanza. Con esta ropa sigo siendo un civil, pero tengo la obligación de representar al Poder Judicial y el Poder Judicial me dice que tengo que obrar de esta manera y estos son los límites. Por eso dice que la parte de, eh, ¿cómo es? Las represiones van a estar medidas. Tiene que ser, obviamente, con una orden. No libres, no al azar, no porque sí, porque se me ocurrió o porque tuve que intervenir en una pelea y bueno, tuve que agarrarme de manos con otra persona. Eso es último recurso y ya si no queda otra opción, pero bueno, eso lo van a ver con otros profesores que están a cargo de impartir esa materia. ¿Qué son los derechos y garantías constitucionales? Lo vamos a ver la próxima clase. Eso es de la bolilla número 2. Este, acá lo que trato de que ustedes entiendan es que la la base del derecho, cómo está fundado el derecho, cómo se promueve el derecho, cuáles son los órganos que emanan el derecho. Lo que yo les voy a pedir para la próxima clase es que ustedes investiguen los tres poderes, existen los tres poderes, investiguen por qué son tres poderes, cuál es la función de la división de los tres poderes y cómo se conforman. Necesito que ustedes sepan cómo está constituido el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores y el Poder Judicial. ¿Entienden? Eso me van a hacer, en lo posible, en una hojita cada uno, en su casa, tranquilo, lo van a investigar y me lo van a traer para la próxima clase, que ya es en diciembre. Conmigo la van a traer en diciembre. ¿Por qué les pido esto? Porque ustedes tienen que conocer, tienen que saber a quiénes van a responder, a quiénes tienen que obedecer, debajo de quiénes están. Antes de llegar a la parte civil, ustedes están representando a quiénes. Entonces, me interesa que ustedes lo investiguen, que ustedes lo sepan y que si es posible lo aprendan y lo conozcan, porque lo van a necesitar. No conmigo, no conmigo necesariamente. Sí, yo se lo voy a pedir porque necesito saber si ustedes lo saben, porque lo vamos a tratar, de todas maneras lo vamos a desarrollar y se los voy a explicar, sino para que ustedes a la hora del cursillo de ingreso estén preparados, porque esa parte va a ser fundamental. Los órganos que nos rigen, quiénes ejercen los poderes, quiénes están en los tres poderes, por qué hay tres poderes, por qué se conforman los tres poderes y cómo se llama el gobierno que crea esos tres poderes, esa división de poderes, que tiene un nombre. Eso necesito que ustedes me investiguen para la próxima clase. Nos queda tiempo de sobra. ¿Ustedes quieren saber algo? ¿Tienen alguna duda?
con respecto a lo que es derecho, quieren saber algo sobre la ley, sobre qué es el ejercicio de la ley que van a tener que interpretar de acuerdo a la función que van a ejercer como agentes. ¿Alguna duda? Es mi primera clase, chicos, así que estoy aprendiendo con ustedes. Sí. Te levanto la mano, no sé qué, una consulta o qué. A ver, ajá. Rodríguez Joana, que recién entró. Sí, a ver. Puedes repetir. A ver. Sí, sí, Joana. La tarea consiste en saber la división de poderes, los órganos que forman los tres poderes, cómo está compuesto y por qué el nombre de, del poder general, digamos, del Estado, el nombre del Estado que crea la división de los poderes. Esa es la tarea. Para quienes están en la casa, lo pueden pasar por PDF al grupo. ¿Se entendió? No, no hay de qué. Volviendo un poquito a lo que hablábamos de la ley, hay un axioma que habla de un principio de legalidad de Kelsen. El axioma dice que estando jurídicamente permitido, no jurídicamente ordenado, puede libremente hacerse u omitirse. A ver, bueno, se me cortó. Bueno, todo lo que no está prohibido está permitido, pero solo en el ámbito privado. Esto figura también en la Constitución, en el artículo 19 de la Constitución, que es un principio de legalidad que dice: las acciones privadas a los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. No olviden que ese principio de legalidad solamente es en el ámbito privado. O sea, lo que no está prohibido está permitido, siempre y cuando no ofenda a terceros. Dentro del ámbito privado podemos actuar, pero aún dentro de lo privado la ley nos alcanza, porque dice la Constitución y dice el principio de legalidad que solo en el ámbito privado. O sea, hay un pero. Como todo, hay un pero. No es una libertad absoluta, no es una libertad total, siempre y cuando no ofendamos a terceros. Sí, sí. Eh, Tienen que investigar los tres poderes, la función de los tres poderes, cómo están compuestos los tres poderes y el nombre del Estado que rige los tres poderes. Yo aparte quería hablarles de también, volviendo un poquito a lo que es la parte ética y ajustado a la ley, una máxima, ¿cómo es? Una frase de Immanuel Kant que dice: obra como si la máxima de tu acción debiera volverse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. Eso significa que uno tiene que actuar correctamente y como si nuestro accionar fuera a servir de ejemplo para las generaciones futuras.
quienes ejercen un cargo público tienen la obligación de actuar de esa manera. Mayormente cuando tenemos un poco de poder o nos sentimos con un poco de poder, actuamos como si ya nada nos alcanzara, como si estuviéramos exentos de todo. La realidad es que no. La realidad es lo que les digo, lo que les dije hace unos momentos. Estamos a la vista de todos y estamos medidos por todos. Estamos siendo juzgados por todos. Cuando tenemos el manto de policía, estamos juzgados por todos, porque somos la persona a quienes están viendo los civiles. ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿A quiénes van a señalar primero? Y las personas a quienes se están viendo en el ámbito judicial y los otros poderes. ¿En qué manera estamos representándolos? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos manejando con los civiles? ¿Estamos haciendo bien? Parecemos un eslabón fuerte, pero no somos un eslabón fuerte. No lo somos. Al contrario, si se fijan bien, somos el eslabón más débil. Porque si algo pasa con la parte civil, la primera cabeza en rodar es la del policía. Si algo pasa en la parte judicial, la primero que van a buscar es al policía, porque es el eslabón más débil, es la parte más baja de la cadena de mando. ¿Se dan cuenta? Entonces, entiendan que la ley es fundamental. Ustedes es necesario que conozcan la ley, que conozcan qué pueden y no pueden hacer, qué permite y no permite la ley. Conociendo los límites que nos da la ley, van a entender hasta dónde. Siempre hay un hasta dónde. Y el hasta dónde tiene repercusiones. Si atravesamos el hasta dónde, tiene repercusiones positivas y negativas. Ojo, nadie tiene que creerse por encima de la ley. No hay nadie que pase por encima de la ley. Al final, podemos correr mucho, pero tarde o temprano no nos alcanza. La ley es el ente con el brazo más largo. Tarde o temprano no nos alcanza. Entonces, no se olviden esta máxima, no se olviden este imperativo categórico. Yo se los voy a subir al grupo para que lo recuerden, para que lo establezcan como una norma de vida, por su bien, para que a la hora de tomar una medida, una acción en su vida, en lo cotidiano, más allá de que si entran a la fuerza o no, esto los acompañe para siempre. Obrar para que quienes están detrás de nosotros los vean como un ejemplo a seguir, que quieren ser como ustedes, pero en lo correcto, en lo recto, que no los recuerden a ustedes como una persona que actuó de mala manera y que esa mancha los acompañe de por vida. Eso no nos sirve, no nos hace buenas personas, no nos hace ejemplo. Al contrario, nos hace ejemplo, pero de lo malo. Es decir, yo no quiero ser como esa persona. Esa persona hizo esto que es negativo, que afectó a la sociedad de manera negativa. Yo no quiero ser como esa persona. Van a servir como ejemplo, pero de lo negativo. Pero no siempre quiere ser ejemplo de lo positivo. Este imperativo categórico los tiene que acompañar de por vida y este imperativo categórico los tiene que acompañar a la hora de hacer el cursillo de ingreso. No se olviden. Obra como si la máxima de tu acción debiera volverse por tu voluntad la ley universal de la naturaleza. Ese imperativo categórico tienen que tenerlo como referente, siempre. La medida que ustedes tomen tiene que tener siempre una acción positiva en el medio. Siempre tiene que estar acompañada de una voluntad positiva, de querer hacer el bien, a conciencia, de querer decir, bueno, sí, pueden equivocarse, pero nadie puede decir que lo hicieron de mala fe. Si no hay mala fe, si intentaron hacer lo correcto, el error se minimiza, porque ustedes intentaron hacer lo correcto, no se equivocaron intentando hacer lo correcto. Obviamente el margen de error es mínimo cuando se busca hacer lo bueno, lo correcto, dentro de la ley, pero siempre uno por naturaleza, como hombre, como persona, como mujer, se puede equivocar, se equivoca, porque estamos para eso, porque aprendemos mayormente de nuestros errores de lo que aprendemos en los libros. Entonces nos equivocamos mucho. Somos personas, somos seres que aprendemos sí, de los errores, pero si le ponemos buena fe a las acciones, el margen de error es mínimo, se reduce. Y más conociendo la ley, si nos hacemos firmes en la ley, si aprendemos las leyes,
Por lo menos no aprendan los libros de leyes, no aprendan eh, el código penal, no aprendan el código comercial, para eso estamos nosotros, para interpretarlo después. Ustedes por lo menos aprendan dentro de sus funciones lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que corresponde a la ley como policía hacer o no hacer? ¿Qué me permite? ¿Qué no me permite? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Puedo? ¿No puedo? Piénsenlo. No se dejen llevar por el impulso, por el instinto, porque como seres humanos nos dejamos llevar. Tenemos que ser pensantes, actuar con la cabeza fría para no cometer errores. La preparación física que ustedes van a recibir, el entrenamiento físico que ustedes van a recibir, les va a permitir tener ventaja sobre muchas cosas, pero también les van a exigir un estado psicológico sano. O sea, si ustedes entienden que la ley es lo que marca su accionar y su camino, y el camino de todos, se rigen bajo la ley, entienden que nadie está por encima de la ley, su conciencia se amolda a ese sentido y su psicología empieza a funcionar en pos de la ley. Van a tener menos problemas para probar el psicofísico. Los errores vienen cuando uno cree que por tener cierto poder puedo hacer tal o cual cosa. Estoy dando una ayuda, estoy marcando más o menos el camino para que les vaya bien en el psicofísico. Necesitamos que ustedes aprueben. Necesitamos que ustedes les vaya bien en el cursillo de ingreso. Necesitamos que la mayoría de ustedes apruebe, ingresen en lo posible. Entonces, traten de leer mucho, sobre todo la ley, la Constitución. La Constitución es la carta magna, es lo que nos dice qué hacer, qué no hacer. Aprendan mucho de la Constitución, de lo que cubre al derecho civil, de lo que cubre al derecho general, y eso les va a marcar un parámetro para que entiendan cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer, y no van a tener tantos errores. Ojalá todos aprueben, ojalá todos ingresen, ojalá lleguen todos preparados al cursillo de ingreso y que esto sea fácil para todos. Esto que vieron conmigo es apenas una introducción de lo que van a ver en la siguiente clase. Yo no los voy a tratar de no agobiarlos, de hacer clases sencillas, y sí tengo 2 horas, pero no las voy a ocupar posiblemente. Van a poder retirarse antes porque derecho es tedioso. Entonces, vamos a hacerlo ameno. La clase que viene posiblemente sea un poquito más pesada, más densa. Voy a preparar un material más amplio. Esta es una clase a nivel de introducción y como para que vayan entendiendo eh, cuál es su función en función de la ley. ¿Entiendes? La ley y el derecho. 2 palabras que lo tienen que acompañar. ¿Qué me dice la ley? ¿Cuál es el derecho que tengo que responder? Que tengo que cuidar. Mi derecho y el derecho del otro. No se olviden que todos tenemos obligaciones y derechos. Como personas, estamos todos cubiertos por el mismo estado de ley y de derecho. Cuando sean agentes, van a tener obligaciones extras con el derecho y con las personas, porque les van a dar más, les van a dar otro tipo de obligaciones. Esto sería todo por hoy. No los voy a agobiar. Como les dije, derecho es denso, es pesado, y las clases que vienen van a ser un poquito más pesadas. De momento quiero que ustedes conozcan esto, quiero que ustedes busquen lo que les pedí, lo aprendan si es posible, aprendan cómo están conformados los 3 poderes, aprendan cuál es el estado que los une, cómo se llama al estado que conforma esos 3 poderes, cómo se llega a esos 3 poderes. Eso nada más. Es muy sencillo, por lo menos, bueno, para quienes estamos de este lado es muy sencillo. No les pido nada del otro mundo, sino que es una cuestión que van a tener que saber, van a tener que conocer, porque ustedes van a responder a eso. Ustedes están para ser la cara de esos 3 poderes. Entonces, conózcanlo,
me comentan en la próxima clase, me traen una hoja, el trabajo hecho, y hablamos de otras cosas. De momento, esto sería todo por hoy. ¿Sí? Eh, si tienen alguna duda, lo pueden hacer. Si no, bueno, quienes se quieren retirar, lo pueden hacer también. Para la próxima clase será un poquito más extensa. Como les dije, derecho es pesado, es tedioso, cuesta, pero es necesario. Gracias, chicos. Que tengan buen día. A los chicos del chat también, gracias por todo, gracias por estar en la clase. Espero que me pasen el material que les pedí por PDF y nos estamos viendo la próxima. Buen fin de semana para todos.